Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Por qué se dice que la Tierra no ha recibido ningún mensaje de extraterrestres todavía? ¿Por qué de entre todas las comunicaciones enviadas al espacio supuestamente nunca se ha recibido respuesta alguna del espacio exterior? La respuesta podría ser a la vez brutal y a la vez simple. Tal vez porque ya somos habitantes involuntarios en un llamado zoológico extraterrestre. Y os voy a explicar por qué, porque la verdad es que este es un programa que bueno, pues me encanta, me ha encantado haber estudiado. El argumento, que podría sonarnos completamente a chifla, y habrá gente que se lo tome a mofa y befa, pues fue uno de los asombrosos escenarios que un grupo de investigadores internacional pues exploró el pasado 18 de marzo en una reunión organizada por una organización sin fines de lucro, al menos eso es lo que decían ellos, llamada Messaging Extraterrestrial International. Esto es lo que, así es como os lo digo, se llama el METI, ¿no? Que, bueno, pues lo cierto es que trató este tema con rigor, entusiasmo y sobre todo preocupación ante la posibilidad de que existamos, de que nuestra especie exista aquí en el planeta Tierra, sin saberlo, en un escenario que se escape completamente de nuestra capacidad de entendimiento, de lo que concibamos como posible en el universo al respecto de estar en un llamado zoológico extraterrestre. Y os lo explico. La reunión, que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de las Ciencias y la Industria, en París, el llamado CITE, pues reunió a 60 científicos que investigan la posibilidad de comunicarse con hipotéticos extraterrestres, inteligentes, eso sí, ¿no? Y claro, lo hicieron obviando absolutamente todo el fenómeno de los círculos de las cosechas, y siendo en este caso vital su estudio, por ejemplo, para estudiar lo que sería pues el estudio de los equinoccios que aparecen en estos círculos de las cosechas, en todo este asunto, ¿no? Y os sigo explicando. Y es que de forma intencionada o no intencionada, pero desde luego sí efectiva, en este debate de actualidad ocurrió algo interesantísimo y de lo más curioso. Se evitó mención alguna al escenario en el que, dentro de las posibles comunicaciones que pudiésemos estar recibiendo en los círculos de las cosechas, ya se habrían comunicado números como el pi, 3, 14, 15, 9 y bueno, un montón más, y el phi, el de la sección áurea, 1,61, 8, bueno, hay un montón de ellos más, y sobre todo, claro, todo lo que sería pues lo de la sección áurea, que aparece en todo lo que os podáis imaginar, desde este micrófono hasta una galaxia entera, lo que serían pues comunicaciones que nosotros pues trataríamos de hacer para tratar de saber si una civilización es inteligente o no. Eso ya habría ocurrido aquí, y es muy curioso porque nosotros habríamos tenido pues la capacidad y la inteligencia de pues básicamente de saber decodificar sus preguntas, y habríamos sabido responderlas de una forma positiva, y bueno, pues habríamos sabido aprobar ese examen que nos habrían puesto a través de esos códigos que aparecen en los círculos de las cosechas. Bueno, pues todo eso se habría obviado, se habría evitado mencionar en todo lo que apareció en esos talleres que se hicieron en París. Y claro, no estamos hablando de cualquier cosa, porque estamos pues tratando este tema con comunicaciones realizadas de una forma inteligentísima y brillante.
perfectamente equilibrada en su dificultad a la hora de ser dispuesta para ser decodificada cada una de las figuras. 2 códigos que habrían sido una pregunta, pues como os estaba diciendo, de examen para nuestra civilización, cuya respuesta aunaba 2 estructuras matemáticas claves en el universo. Pues se obviaron, se evitaron mensajes con códigos, que son círculos, con la única intencionalidad de mandar pues un mensaje globalizador para nosotros a nivel geométrico, con las cifras perfectamente dispuestas en figuras increíbles y listas para ser descubiertas por todos los matemáticos del mundo, que además es que señalaban con sus líneas y estampas a salidas y posiciones lunares y solares que denotaban, pues claro, una gran inteligencia y mayor pericia a la hora de ser concebidas y ejecutadas sin error en el trigo. Bueno, pues todo eso se evitó en esos talleres que se realizaron en Francia, ¿no? Son auténticas maravillas, hechas obras maestras circulares con diámetros de campos de fútbol. Nunca olvidemos todo esto. Bien, pues en este marco en el que pues no se habló de todo esto, pues se debatió un término fascinante en esta era, que es la base del conocimiento del fenómeno ovni, al menos para gran parte de la comunidad científica que no quiere enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que es llamado el gran silencio. Y os lo explico. La base es el argumento de la cantidad de planetas que debe existir, que debe haber por ahí un montonazo en el universo, más de 5.000 millones de planetas, de los cuales pues conocemos alrededor de 4.500 de ellos. No 4.500 millones, sino 4.500 exoplanetas. Nos quedarían, por tanto, miles y miles de millones de maravillas, de mundos de por ahí, por conocer, y las posibilidades, claro, por supuesto, de que la vida se hubiera abierto camino en alguno de ellos, pues sería altísima. Pero tanto nosotros como ellos tendríamos el mismo problema. Las distancias serían tan grandísimas que nos sería casi imposible saber algún día nosotros de ellos o ellos de nosotros. Muy bien. Obviando de nuevo el fenómeno de los círculos de las cosechas, que esta gente pues pasa completamente, en el que sí se expondría la posibilidad de poder viajar larguísimas distancias a través de agujeros de gusano por el cosmos, tal y como han aparecido en dibujos y diseños pues en los primeros años de la década de 2000, ¿no? Aquí lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Estos diseños que estamos viendo lo corroborarían con diferentes figuras en donde se ve claramente además la curvatura del espacio-tiempo y las aberturas de entrada y salida. Pues el argumento de por qué los extraterrestres no nos habrían contactado resulta que es un auténtico quebradero de cabeza para la comunidad científica, pues básicamente porque tendrían que haber aparecido, según su criterio, de forma masiva ya en esta era. Según el criterio generalizado, el contacto global pues tendría que haber ocurrido en alguna ciudad, pero no de la manera en la que se está produciendo, que es con los círculos de las cosechas. Y es curioso porque los mensajes en el trigo, estos matasellos inmensos, pues serían una manera elegantísima y no traumática, sobre todo para un primer contacto, pero aún así es negado, porque no es la manera con la que se esperaría un contacto primigenio, un primer hola, estamos aquí. Pero es una postura cerrada, porque sería hasta lógico hacerlo así, y de hecho, pues sí entraría dentro de los cánones de lo que sería un primer contacto, básicamente porque no sería algo invasivo dentro de lo que sería
una civilización a otra, pero hay personas todavía en el mundo que no llegan a entender esto como algo positivo y serio. Pero claro, volvemos siempre a lo mismo, la hipótesis de el gran silencio, la hipótesis de el gran zoológico extraterrestre. Esta posibilidad, llamada la hipótesis del zoológico, pues se propuso por primera vez en la década de 1970 y os explico porque describe a la Tierra como un planeta que ya está siendo observado por, así es como se definió, y atentos al nombre, como cuidadores galácticos, como cuidadores que se estarían ocultando de forma deliberada, aposta, a sí mismos de la detección humana. Pues básicamente que no querrían que nosotros los viésemos, es decir, básicamente el fenómeno ovni, que es pues casi como un corre que te pillo continuamente, ¿no? Pues algo así. Es muy curioso porque estaríamos hablando de observación y aparición esporádica, pues exactamente lo que sería pues ocultarse continuamente de lo que sería pues una observación humana, ¿no? Pues estamos hablando de lo mismo. Desde luego, así es como viene la definición de esta hipótesis en la revista Forbes, en su reciente artículo, 9 extrañas excusas científicas de por qué los humanos pues todavía no han encontrado alienígenas, ¿no? Y bueno, pues así es como poco a poco la comunidad científica pues va entendiendo un poco lo que sería la ufología. Bien, pues sigo. Las declaraciones a la revista Paris Match de la asistente a la reunión, Florence Rollin-Cherceau. Bueno, si yo hablo mal inglés, pues imaginaros cómo hablaré francés, aquí, el francés del barrio El Pilar, ¿no? Pues que esta señora pues es profesora asociada del Museo Nacional de Historia Natural de París, pues desde luego son de lo más elocuentes, ¿no? Y cito textualmente: cuando tratamos de comprender mejor el universo, la pregunta de si estamos solos es inevitable. Esto es lo que dice esta señora. Pero claro, la manera con la que se está afrontando el tema, en mi opinión y mi criterio, después de estar toda una vida dedicada pues básicamente al estudio del fenómeno ovni, aunque estudiase la ingeniería y las matemáticas y todo esto, pues me parece que la manera con la que se está afrontando todo esto pues no es correcta. Siendo francos, que la Tierra fuese el único planeta solitario en evolución y que fuese el único que albergase pues vida inteligente entre los miles y miles de millones de planetas que hay pues solamente en nuestra galaxia, pues parece muy poco probable, ¿no? Habiendo además las miles de galaxias que hay, ¿no? Cada una, por supuesto, con sus estrellas y sus respectivos planetas, ¿no? Es evidente, es imposible no pensar que existen los extraterrestres, ¿no? Y sigo. Pero claro, si hay extraterrestres inteligentes por ahí, pues claro, ¿dónde están? ¿Y por qué se dice que no los hemos encontrado todavía? ¿Los gobiernos lo saben? ¿Y se miente sin pudor y sin parar? Eso es lo que se pregunta a todo el mundo, las personas de a pie y los científicos, y claro, podríamos decir, es un enigma complejo, porque siempre que una civilización más avanzada contacta con otra menos avanzada, se produce siempre un choque cultural que acaba en desgracia, que es lo que podría estar produciéndose aquí ahora mismo. Alguien podría habernos descubierto y podría haberse dicho, cuidado con estos, porque no podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Además, no es legal hacer lo que nos dé la gana con ellos. Por tanto, claro, podríamos estar bajo observación en este zoológico extraterrestre, con esta paradoja de Fermi, con este punto de silencio, ¿no? O podríamos estar literalmente bajo control
por otras civilizaciones que tuviesen reglas determinadas para ese primer contacto masivo, si es que tuviesen interés de realizar ese contacto masivo algún día con nosotros. Podrían darse escenarios como que una civilización externa quisiera intervenir aquí para hacer que las cosas fuesen más justas aquí y no se la dejase porque existiese también una ley que determinase que cada uno de los pueblos que existiese pues corriese su propio destino. Esto podría estar perfectamente ocurriendo aquí. Podría también existir la posibilidad de ser nuestro planeta, un campo de experimentación a diferentes niveles, quizá inimaginables por nuestro raciocinio, por nuestra psique, por nuestro conocimiento, o sí, en el futuro pues podría haber una intervención en el caso de que los seres humanos pues algún día estuviésemos a punto de destrozar el planeta por ser el planeta un ser efectivamente aprovechable por otros pueblos del universo, claro, que hubiesen llegado y hubiesen descubierto a nuestro pueblo tal y como lo es, una civilización maligna, injusta y bien cabrona. Claro, podrían haber descubierto al ser humano como lo que es, una raza que no ha sabido organizarse de forma lógica y, bueno, pues se hubiese encontrado con que esta especie de este zoológico extraterrestre pues hubiese optado por la contaminación y la obsesión por el sexo y el dinero en una barbarie acojonante como forma de vida. Claro, habría que actuar aquí, en este cachito, en este trocito del zoológico extraterrestre, ¿no? Este enigma sobre el primer contacto fue planteado en el año 1950, como decía, por el físico italiano Enrico Fermi, y es conocido desde hace muchísimos años, no tiene respuesta, ¿no? Aún hoy frustra a los expertos porque es que no se entiende muy bien el tema de las distancias o las posibles leyes que podrían determinar las acciones de quien pudiese venir aquí. Y os cuento porque el tema de este posible zoológico extraterrestre, es un nombre por cierto genial, que desde luego me encanta, pues tiene mucha chicha. Enrico Fermi no vivió para ver evidencia de estos primeros exoplanetas que estamos descubriendo, ¿no? Pero hoy tendría una opinión bien diferente de la que tenía hace 70 años, ¿no? Y os voy a decir por qué. Desde el año 2014, el telescopio espacial Kepler de la NASA ha confirmado pues todos estos planetas que os he dicho anteriormente, ¿no? Y podemos descubrir muchísimos más a largo plazo. Y sin embargo, a pesar de estos emocionantes descubrimientos, pues resulta que el contacto no parece estar más cerca que el que pudiera haber tenido Enrico Fermi hace 70 años. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no se ha bajado y se ha ayudado a la humanidad en nuestro devenir, en nuestra rotación y nuestra traslación al Sol, antes de que nos carguemos realmente los recursos de nuestro mundo? ¿Por qué no se está haciendo realmente esto? Una explicación que los científicos exploraron en esta reunión del METI es que los extraterrestres sí que son conscientes de nuestro planeta y sí nos están efectivamente mirando, observando, tal y como nosotros observaríamos a animales mantenidos en un zoológico, pero que realmente no pueden hacer nada porque realmente existe una norma de no intervención, hagamos lo que hagamos. Esto lo dijo el presidente, que se llama Douglas Babcock,
en uno de los meetings de esta importante reunión internacional. Es decir, que nos estuviesen mirando, que pudiesen hacer lo que quisieran, pero que realmente pues no tengan oportunidad de hacerlo porque no es justo hacerlo. Pero claro, esto es muy interesante porque es curiosísimo, porque en el fenómeno de los círculos de las cosechas ya se habría realizado exactamente esto, una adaptación al mensaje de Arecibo que se mandó en el año 1974 con lo que sería una respuesta de una civilización que a lo mejor se habría descontrolado de todo ese control de no intervención en la Tierra, con los datos, con sus datos al respecto de ese cajetín que se mandó con diferentes características que se estaban diciendo del ser humano, ¿no? Bueno, pues esto apareció en el fenómeno de los círculos de las cosechas, exponiendo pues lo que serían pues diferencias de los cuerpos de los seres que habrían llegado hasta aquí, lo que serían morfología de cráneos diferentes, distintas secuencias de nucleótidos, distinto origen de otro sistema solar de procedencia, altura diferente, bases de azúcares diferentes, tecnologías de envío de radio también diferentes, fractales, por cierto, ¿no? Una auténtica maravilla que aparecería en uno de estos círculos de las cosechas y que sería realmente pues un descontrol al respecto de este zoológico extraterrestre, una respuesta total usando como lenguaje el trigo, una respuesta a una pregunta que habríamos mandado nosotros al cosmos. Es de lo más curioso todo porque estaríamos hablando aquí de efectivamente una total intencionalidad de contacto por parte de seres que luego por otra parte pues podrían ser los responsables de abducciones y que serían los responsables posiblemente de los otros complejísimos diseños que aparecen en otros campos de cultivo que estarían exponiendo tanto matemáticas complejas como formas de viaje posiblemente a sus mundos. No estarían cerrados a unos contactos abiertos y masivos, ¿no? Muy interesante porque si a nosotros nos pasara, es decir, por ejemplo, si una cebra cautiva sacara repentinamente además, un patrón de números primos en un comportamiento a estudiar, pues los humanos tendríamos que reevaluar la capacidad de comprensión de esa cebra, la inteligencia de lo que sería esa cebra, y nos veríamos obligados a responderla, que sería pues efectivamente lo que estaría pasando en este caso. Pero claro, ¿qué pasaría si a la población mundial se nos dijera que un número primo no es un número primo cuando sí lo es y siempre lo será? Es decir, ¿qué pasaría si se nos estuviera contactando y se estuviera desprestigiando el tema, pero por lo bajini, de forma oculta, los gobiernos sí estuvieran controlando el tema y estuvieran realizando los contactos por su cuenta? ¿Qué estaría ocurriendo si todo fuese completamente evidente, pero se estuviese desprestigiando el fenómeno ovni y el fenómeno de los círculos de las cosechas como contacto, pues básicamente para ganar tiempo? Uno puede pensar, ¿por qué los dueños del zoológico de la Tierra no quieren que nos demos cuenta de que sí se están realizando estos contactos? ¿Lo harían para que todo siguiese igual?
¿Lo harían para que no se rompiese el chiringuito que tienen montado? ¿Lo harían para seguir ganando y ganando dinero a nuestra costa y, como fuera, desprestigiando todo para seguir ellos esclavizándonos a nosotros? ¿No serían estas señales formas clarísimas de respuesta en los cultivos la mejor forma no invasiva de exponer información para que la viese todo el mundo en esta época de imágenes y redes sociales? ¿Y qué pasa si hemos sido evaluados por civilizaciones alienígenas y posteriormente puestos en cuarentena por nuestros vecinos galácticos que estuviesen en desacuerdo con nuestra política, pero no pudiesen actuar más allá de lo que están haciendo ya? El presidente Jean-Pierre Rospars, director honorario de investigación en el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, el INRA de Francia, pues dijo en un taller que lo cierto es que a día de hoy es posible que los extraterrestres nos estén aislando activamente del contacto por nuestro propio bien, viéndonos quizá demasiado agresivos. No olvidemos que hemos tirado 2 bombas atómicas y estamos con terrorismo cada 2 por 3. Somos gentuza, realmente. ¿Por qué interactuar con nosotros realmente? ¿Sería el contacto perjudicial para nosotros y posiblemente también para ellos? Y claro, también es probable que no hayamos oído hablar de extraterrestres que estén bajo grandes capas de hielo en otros planetas o en planetas que tengan una gravedad brutal y no puedan salir de allí, o pues que ya hubieran nacido y ya pues hubiesen terminado porque hubiesen sido como nosotros. Pues todo ese tipo de escenarios pues también se podría dar o haber dado en este gran zoológico extraterrestre en el que estamos nosotros, ¿no? Esto que os estoy contando pues es interesantísimo y por supuesto pues habría que incluirlo en esta gran ecuación de la que estoy hablando. Sin embargo, tal vez, si queremos escuchar a los extraterrestres, pues solo necesitamos pues relajarnos y ser pacientes y quizá pues centrarnos realmente pues en nuestros dirigentes, que realmente pues son los que además de estar pues ocultando todo esto, pues son los que están destrozando nuestra vida. Después de todo, la Tierra pues ha existido durante 4.600 millones de años, mientras que la investigación extraterrestre pues tiene menos de 100 años, y es posible que el ticket para el gran zoológico extraterrestre pues todavía nos valga durante miles y miles y miles de años. Tal vez los extraterrestres pues se harten de las políticas de ocultamiento de nuestros gobiernos y se harten también de que estemos aquí machacando el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, pues por mi parte, en las próximas reencarnaciones que tenga, pues a mí desde luego pues sí que me gustaría muchísimo pues estar presente cuando eso vaya a pasar y se planteen los primeros marcianarcios en la Tierra, al menos a nivel público, ¿no? Yo desde luego pues daría lo que fuera por estar ahí ese día, y supongo que muchos de vosotros pues seguro que también. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis suscribiros si es posible para que pueda seguir haciendo este tipo de investigaciones, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.